Nosotros vimos el sistema nervioso como un sistema de control de todas las funciones del organismo y mencionábamos también en ese momento que el sistema endocrino pasaba a regular las funciones también de nuestro cuerpo. Y también habíamos visto en una triada que era sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico, que estaban los tres muy integrados para el control, la regulación y la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de eso, nos definen en la área de biología como la rama que estudia glándulas, tejidos, que van a producir hormonas a partir de las glándulas endocrinas y que estas hormonas tendrán unos efectos en una serie de órganos que son los denominados órganos blanco. Si todo funciona normalmente, tendremos un individuo en estado de homeostasis y si no, encontraremos patologías. ¿Qué patologías endocrinas pueden venir a su memoria en este momento? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Qué más se les ocurre? De pronto en sus familiares, ustedes mismos también a nivel endocrino, puede haber alguna falla. En su casa, familiares no diabéticos, bueno, fallas en el cualquier hormona, ¿verdad? Insulina. Entonces, para organizar ese sistema endocrino, nuestro sistema nervioso tiene a nivel del cerebro, y ustedes pueden observar acá un corte longitudinal del cerebro, y aquí destacado en rojito, ven ustedes el hipotálamo y la hipófisis, o el eje hipotalámico hipofisial, que como ustedes pueden percibir son dos estructuras supremamente pequeñas, pero que producen cantidades de hormonas vitales para el funcionamiento. Entonces el cerebro recibe información por sus órganos de los sentidos, todo lo que pasa en el medio ambiente exterior, pero también lo que pasa dentro del organismo, y la información viene a llegar aquí a ese hipotálamo. El hipotálamo posee unas células que son denominadas células neurosecretoras, como el núcleo supraórtico, el núcleo paraventricular, que producen hormonas específicas y que van a iniciar la liberación de otras hormonas. Si esta parte superior es el hipotálamo, hay acá como un infundíbulo, una parte anatómica como de conexión con la hipófisis, que está dividida en tres partes. La hipófisis anterior, que se denomina también adenohipófisis. En toda la mitad acá hay un segmentico que se llama pars distalis, y la parte posterior, que se llama hipófisis posterior o neurohipófisis. Estas dos partes, que han denominado anatómicamente diferente, tienen a su vez la fisiología un poquito diferente para la producción de hormonas. Voy a empezar por la más fácil, que es la neurohipófisis o hipófisis posterior. Esta zona termina produciendo dos hormonas nada más.
que son la oxitocina y la antidiurética. Oxitocina y la vasopresina o antidiurética. ¿Ustedes saben para qué se necesita la oxitocina, así en líneas generales? Para dilatar el Trabajo de parto. ¿Para qué otra cosa? para la edición de la leche. Perfecto. Entonces vamos a suponer que va a nacer el feto, el neonato va a salir ya, y entonces se manda una estimulación a través del sistema nervioso central al hipotálamo, y aquí en estas células neurosecretoras se empieza a sintetizar la oxitocina y se sintetiza como prohormona de la oxitocina. Y va viajando y va pasando, ahorita vemos al detalle los sitios donde va madurando, y luego se denomina prohormona o prooxitocina. Y ya finalmente, cuando estas células neurosecretoras liberan aquí la oxitocina en la neurohipófisis, esa oxitocina sale por vía sanguínea y va a llegar hasta el útero, hasta la glándula mamaria, para cumplir sus funciones específicas. En este caso, contracciones uterinas para ir liberando el feto, y luego cuando ya el feto requiere alimentación, entonces mandará la oxitocina a la glándula mamaria para que se dé la eyección o salida de la leche. ¿Lista la primera hormona? La segunda hormona, que es esta, la hormona antidiurética, que se llama también vasopresina, por el mismo nombre, ¿cuál creen ustedes que es la función que tiene como antidiurética? Correcto, disminuye el volumen de agua que va a salir por vía urinaria, interviene directamente en la función renal. Y el otro nombre que tiene de vasopresina, podremos decir que hace disminución del diámetro de los vasos sanguíneos y por tanto aumenta la presión de la sangre que va circulando. ¿Sí? Entonces, aumenta la presión sanguínea en general. Y pasa lo mismo que la oxitocina en cuanto a su síntesis. Primero será allá arriba como prohormona antidiurética, prohormona antidiurética, y finalmente ya aquí, cuando se libera, ya es la antidiurética perfectamente madura para ir a ejercer su acción sobre riñones y sobre vasos sanguíneos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la adenohipófisis, que tiene unas poquitas diferencias en la producción o síntesis de hormonas. Aquí en la adenohipófisis se producen muchísimas más hormonas, pero una vez que acá el hipotálamo ha recibido información para que se produzcan hormonas, estas células neurosecretoras producen hormonas liberadoras de tal hormona, ¿sí? Que van a viajar esa hormona liberadora a tomar contacto con los capilares y llega a la adenohipófisis para estimular acá la síntesis de otra hormona que saldrá por vía sanguínea a sus órganos blancos o a producir otras hormonas. Voy a dar un ejemplo. Está haciendo mucho frío, como hoy. ¿Qué hace que se nos regule un poquito la temperatura? El estímulo de frío percibido por los receptores de ¿qué? De grados.
manda información a ese hipotálamo y le dice, oiga, baja la temperatura, haga subir el metabolismo para que la temperatura se mantenga normal. Entonces, una de las formas, y que ya lo habíamos visto, era que se liberaran hormonas T3 y T4, ¿cierto? Para aumentar el metabolismo. Entonces, de aquí va a salir la hormona liberadora de la tirotropina, que va a venir, no copien ahorita, tranquilos, ya en la siguiente diapositiva ya de una vez. Hormona liberadora de las tirotropinas, que viene a la adenohipófisis y hace que se libere la hormona estimulante del tiroides, que va a ir a la glándula tiroides, primeros 3 anillos traqueales, para estimular en la glándula tiroides la liberación de T3 y de T4. Y ahí sí, esa T3 y T4 se van a todas las células del organismo para aumentar el metabolismo. ¿Sí ven? Entonces, hay otra, digamos, hay más pasitos cuando nos vamos para la producción hormonal a nivel de la adenohipófisis. Entonces, ahora vamos a ver hormona por hormona cómo se produce allí. Nuevamente, hipotálamo, hipófisis, con su adenohipófisis, hipófisis posterior, pero aquí solamente nos van a mostrar qué es lo que pasa a nivel de la adenohipófisis. Entonces, arranquemos por la primera de allá. Aquí vemos la glándula tiroides, entonces vamos a ver cómo se estimula para que la tiroides funcione. Entonces, hipotálamo, por una estimulación, va a producir, ¿qué hormona aquí? Liberadora de la tirotropina, que esta va a venir por estos capilares acá a nivel del infundíbulo, hacen contacto, llega esa hormona liberadora de la tirotropina a la adenohipófisis y aquí va a producir la hormona estimulante del tiroides. Hormona estimulante del tiroides, que va a ir a la glándula tiroides y va a hacer que se libere T3 y T4. Y esas hormonas van a viajar a todas las células del organismo para aumentar allí el metabolismo, aumenta el consumo de ATP, aumenta el consumo de oxígeno y aumentar así la temperatura corporal. Preguntas. Necesito que les quede muy clara esta partecita para que cuando vayan a estudiar no se me vayan a enterar. ¿Entendido? ¿Sí logré hacer las explicaciones despacito? Bueno, vámonos con otra hormona, que es la denominada prolactina. Y aquí vemos una glándula mamaria. ¿Qué hace en líneas generales la prolactina? A ver si alguien sabe. La leche. Estimula la producción o la síntesis de la leche. Entonces, en los últimos tercios de la gestación, empieza entonces a desarrollarse el tamaño de la glándula mamaria. Pasa en los humanos, pasa en todos los mamíferos, que usted empieza a ver la ubre de la vaca más gordita, la ubre de la yegua también más aumentadita de tamaño, ¿cierto? Porque se están desarrollando los conductos mamarios, las glándulas mamarias, y se va empezando a sintetizar la leche. ¿Cómo se libera esa prolactina? Llega la estimulación aquí al hipotálamo y se produce allí la hormona liberadora de la prolactina. Hormona liberadora de la prolactina, que viajará vía sanguínea a la adenohipófisis y libera la prolactina. Y esta va directo a la glándula mamaria a cumplir su función. Es un poquito más sencilla realmente que la producción de las hormonas tiroides.
Vamos con otras hormonas. Esta figura de acá nos está representando la glándula adrenal. ¿Dónde está ubicada la glándula adrenal? En el polo superior de los riñones. Es una estructura pequeñita, pero es muy importante porque en sus capas, y por eso nos muestran ahí un corte, hay una corteza, una médula, ¿sí? Y que producen hormonas en cantidades. Es que en el sistema endocrino, como que entre más pequeñita sea la estructura, más hormonas produce. Entonces, veamos qué pasa para que esta glándula funcione. A nivel del hipotálamo se produce la hormona liberadora de las corticotropinas. Hormona liberadora de las corticotropinas. Y esta hormona se libera de la célula neurosecretora igual, llega a estos capilares sanguíneos y finaliza en la adenohipófisis. Y allí va a producir la síntesis de la hormona adenocorticotrópica o ACTH. No sé si la han oído mencionar. Hormona adenocorticotrópica. Algunas veces aparece como adreno, porque es glándula adrenal, entonces adrenocorticotrópica. Y una vez que se sintetiza aquí esa ACTH, va a viajar a la glándula adrenal para que allí se produzca aldosterona, hormonas sexuales como la testosterona y adrenalina. Acuérdense que las hembras también tenemos producción de testosterona, ¿no? Que nos ayuda también en los caracteres sexuales secundarios. Bien. Entonces, ¿cómo es que funciona la glándula adrenal? ¿Cuál es el flujo de hormonas que tiene que haber? A nivel de hipotálamo se libera ¿qué? Hormona liberadora de las corticotropinas. Pasa a la hipófisis y se libera Así que la hormona adrenocorticotrópica y llega entonces a la glándula adrenal para que se libere aldosterona, testosterona, adrenalina. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a otra hormona, a otro grupito, y estamos aquí sobre este lado para ver cómo es que se libera la hormona del crecimiento. Entonces, desde el hipotálamo se libera la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y esta va a viajar a la adenohipófisis y allí va a liberar directamente la hormona del crecimiento. Esto es más sencillita también, igual que la prolactina. Entonces, esta hormona del crecimiento va a ir al tejido adiposo, va a ir a los músculos, va a ir a los huesos, a todas las estructuras del cuerpo para incrementar bien sea la hiperplasia o la multiplicación celular o la hipertrofia para que así los tejidos pues, puedan crecer. Hiperplasia. Hipertrofia, que es el aumento en el tamaño de cada célula, o hiperplasia, que es la multiplicación de las células. Esa es la misma somatostatina. Somatostatina, correcto. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Siguiente. Vamos a ir a las hormonas de tipo sexual.
En el hipotálamo se va a producir la hormona liberadora de las gonadotropinas. Hormona liberadora de las gonadotropinas, que va a viajar a la adenohipófisis para estimular allí la síntesis de hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas hormonas saldrán de la adenohipófisis para viajar a testículos u ovarios para ejercer allí sus funciones de estimulación, de producción de progesterona, estrógenos y testosterona. Después de estimular las hormonas, ¿a dónde va? ¿Verdad? Después de estimular las hormonas, ¿a dónde va? La folículo estimulante y la luteinizante van entonces a los ovarios, a los testículos, para que allí se produzca testosterona, estrógenos o progesterona. Nosotros no vamos a incluir, porque no está dentro del plan de estudios, las hormonas sexuales. Esas hay todo un semestre aparte dedicado a las 16 semanas a ello. Bueno, y tenemos por último que en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de la melatonina, que viene a la adenohipófisis y produce la síntesis y liberación de la hormona estimulante de los melanocitos, que viaja en busca de los pinocitos y que se produzca entonces la melatonina finalmente. ¿Al pelo? ¿Bien? ¿Sí? ¿O no mucho? Y ahí ya repetir ¿En busca de qué? de la producción de los pinocitos para producir la melatonina. Bueno, ¿qué hay que repetir? ¿Sí? ¿Queda más claro? Aumenta el metabolismo en todas las células. Es decir, ¿cómo se aumenta el metabolismo en cada célula? Aumenta el consumo de ATP, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la producción de CO2, entonces esas células se ponen a toda mecha a funcionar. ¿Listo? A Flora les toca un estimulante un papel higiénico, alguna cosa. Y luego esta prolactina, esa hormona liberadora de la prolactina, va a ir a la glándula mamaria. Allí en la glándula mamaria, ¿qué? Me estoy sacando un pedazo. Va a ir muchas gracias a la adenohipófisis. Adenohipófisis, y en la adenohipófisis va a liberar la prolactina. Y esta prolactina va a viajar a la glándula mamaria y ahí estimulará el desarrollo glandular y aumentará la síntesis de la leche. ¿Sí?
Bueno, yo ya les dije dos. Dicten las siguientes. La siguiente que es la producción de adrenalina, cortisol, se me pasó a decir. De esta glándula adrenal está testosterona, adrenalina, aldosterona y cortisol. Supongamos que hay una disminución en la concentración, hay una baja en la concentración del sodio a nivel plasmático. Entonces les voy adelantando que para salvar al organismo de estar en una hiponatremia, entonces se necesita reabsorber el sodio que se pudiera perder por vía urinaria. Y esto lo hace la hormona aldosterona, que se sintetiza acá en la glándula adrenal. Entonces el estímulo, por eso voy a poner que es la disminución de sodio plasmático. ¿Bien? Esta información llega al hipotálamo. ¿Y qué se va a secretar entonces acá? Corticotro. Hormona de la corticotropina. liberadora de las corticotropinas. ¿Y saben por qué se llama córtico? Este pedacito de acá, córtico, porque es que salen de la corteza de esta glándula adrenal. Pues se llaman cortisol, corticoides, porque salen acá de la corteza. Una vez liberada la hormona liberadora de la corticotropina, ella va a viajar a donde esa hormonita donde viaja. A la hipófisis. Viaja a la adeno-hipófisis. Y ahí hace que se sintetice ¿qué? ¿Cuál? Adrenocorticotrópica. Perfecta, la hormona ACTH o hormona adeno o adrenocorticotrópica. ACTH. ¿Y esta va a viajar hasta dónde? A las glándulas. A la glándula adrenal. ¿Dónde queda la glándula adrenal? En la parte superior. Polo superior de los riñones. Y esta glándula adrenal entonces va a liberar, para solucionar este problema del sodio, va a liberar la ¿sí? Aldosterona. La Aldosterona. aldosterona. Muy bien. Y esta aldosterona, sigamos el diagrama del flujo, esta aldosterona va a viajar ¿a dónde? A los riñones. ¿Y qué hace? Aumenta la reabsorción del sodio en los túbulos renales. ¿Sí? Y si esto aumenta, pues entonces aumentará la concentración de sodio plasmático. Y la baja que teníamos inicial la hemos compensado con un incremento. ¿Sí? Buenas noches. ¿Sí? Cerramos completamente el problema que tiene una doctora. ¿Sí? Doctoras. ¿Sí? ¿Su merced? ¿Bien? Es que pilas porque te saltaron muchas cosas, pero vamos entonces a ver. Esto es una retroalimentación que es como
mismo, pero hasta acá. Y vamos a cambiar qué es lo que pasa en el organismo. Y va el ejemplo porque ustedes son los que lo tienen que resolver. Estamos súper estresados, pero así terrible, no tenemos plata, no tenemos papá, no tenemos el novio, la novia, bueno, es la tragedia del mundo, pues. Este estrés va a impactar inmediatamente al hipotálamo, bueno, digamos que el sistema nervioso central, que va a impactar al hipotálamo. Y lo que hace es estimular la producción de hormonas liberadoras de las corticotropinas, que va a ir a la adenohipófisis y allí va a producir la hormona adenocorticotrópica, que va a ir a la glándula adrenal. ¿Cuál hormona se libera de la glándula adrenal cuando estamos en situaciones de estrés? Uno, la adrenalina, pero dos, vámonos por el lado del cortisol. Y este cortisol incrementado, ¿qué nos permite en cuanto primero a flujos de energía? Nos permite aumentar la glucosa sanguínea, ¿sí? Tener más energía, aumenta los niveles de glucosa a nivel plasmático, ¿sí? Lo que nos da pues facilidad para pues, defendernos o responder al estrés. Y desafortunadamente este exceso de cortisol que produce sobre el sistema inmunológico, depresión del sistema inmunológico. Voy a poner acá depresión del sistema inmunológico. Y esto es lo que nos permite o facilita la presentación de patologías. Que es lo que hemos comentado permanentemente, que se bajan las defensas y entonces nos da gripa, nos da bronquitis, incluso el cáncer, muchas enfermedades que hacen que nuestro sistema inmunológico no esté funcionando adecuadamente. No se les olvide esta triada: sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmunológico, están interrelacionadas permanentemente. Puedo borrar. Ahora nos toca otra moneda. ¿Qué es que se dice? Sistema inmunológico. Inmunológico. Listo. Vámonos con la hormona del crecimiento. Está el chinito, está el neonato, es decir, el recién nacido, y la información va a llegar entonces al hipotálamo, que va a producir ¿qué hormona? Hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Aquí necesito aclarar que también se puede producir la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento para detener el crecimiento del individuo. O cuando se ha liberado mucha hormona liberadora, la retroalimentación hace que se produzca hormona inhibidora de la hormona del crecimiento para pararla. Esta hormona liberadora de la hormona del crecimiento va para dónde? A la
hipófisis. ¿Y esta va a sintetizar qué? La hormona del crecimiento, que en inglés, ¿cómo se llama? Growth hormone. Hay que irse aprendiendo las siglas en inglés y en español, porque cuando lean ustedes los artículos, puede que les salga directo la GH. Queda como perdido. ¿Ves? Pilas, inglés y español. Y esta hormona del crecimiento sale de la hipófisis y va para ¿dónde? Músculos. Tejido adiposo. A todos los tejidos, a todos los tejidos y células, para incrementar, ya habíamos dicho dos términos, la hiperplasia o generar hiperplasia o generar hipertrofia. A nivel de huesos, músculos, tejido adiposo, todas las células del organismo para poder tener un crecimiento adecuado. Estas reproductivas no las vamos a ver y esta es la parte intermedia ya, listo. Ahora viene el cuento para ustedes acá. Yo ya he hablado un burgo, pero ahora vamos a hacer el diagrama de flujo. Y yo les voy a dar ya cuál es el estímulo. Disminución de la tensión arterial. ¿A dónde llega esta información? Sistema nervioso central y específicamente va a llegar al hipotálamo. Y allí hace que hipotálamo. Y allí hace que se empiece a sintetizar qué hormona. La antidiurética. La vasopresina, que se llama también antidiurética. Entonces, ¿cómo se empieza a llamar acá esa hormona? ¿Cuál es el primer paso de su síntesis? Prehormona. No. No. Fueron las dos primeras que expliqué re fáciles. Porque salen de la neurohipófisis. Pero son los que esperé y después es pro. ¿Pos? Que tiene unas etapitas. Eso. Entonces mira, aquí viene como hormona, que en este caso sería de la antidiurética o vasopresina, ¿sí? Que luego se va a denominar solamente como prohormona de la antidiurética o de la vasopresina, y que ya cuando llega a la neurohipófisis ya se va a encontrar como oxitocina ya madura, la cual va Profe, para dónde. Creo que no es Ay, perdón, oxitocina. oxitocina, no, sí, no. Me están cruzando aquí los cables, como ADH o vasopresina, ¿cierto? ¿Y que va para dónde? ¿A dónde va a actuar? Como antidiurética va a dónde? Al riñón. A los riñones, una parte, ¿cierto? Va a los riñones. Y en su otra función de vasopresina va a los vasos sanguíneos. ¿Qué hacen los riñones? Como su mismo nombre le indica, antidiurética.
¿Qué hacen los Disminuye niños? la cantidad de agua. Exacto. Entonces, aumenta la reabsorción del agua. Y al aumentar la reabsorción del agua y pasarla nuevamente hacia los vasos sanguíneos, ¿qué pasa? Se aumenta el volumen sanguíneo y al aumentarse el volumen sanguíneo se aumenta la tensión arterial. ¿Sí? Entonces aquí esta baja de tensión la superamos por este lado. Y vámonos por el otro lado, que la antidiurética actúa sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué producen los vasos sanguíneos? Una vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, ¿qué efecto tiene sobre la tensión arterial? Aumenta. La aumenta. Cuando un líquido va en un vaso sanguíneo y usted cierra el vaso sanguíneo, va a haber más tensión sobre ese volumen que está circulando. Entonces fíjense que por los dos lados la hormona termina compensando o llevando a la homeostasis un individuo que estaba con una baja tensión, la sube. Y ahí es donde vemos o confirmamos que el sistema nervioso controla y el sistema endocrino regula. Ahora vamos a hablar de la oxitocina, pero cada uno me va a decir una partecita. Van a hacer el efecto, doctora. La estimulación va a dónde? Al hipotálamo, ¿cierto? Del hipotálamo, ¿qué se empieza a sintetizar para que se den las cosas? ¿La qué? ¿La qué? Prepormona, oxitocina. La Hormona. oxitocina, que llega a dónde? ¿A la? Neurohipófisis. ¿A qué estructura llega? Neurohipófisis. A la neurohipófisis. Y de la neurohipófisis se va a liberar entonces así ya la oxitocina madura. ¿Y a dónde va esa oxitocina ya lista por vía sanguínea? Al útero. ¿A dónde? Hablando de la mamaria para inyección de leche ¿Y al útero para qué? Para las contracciones. Para las contracciones uterinas y que haya parto. ¿Sí? No se les olvide entonces este pedacito y por eso me voy a devolver acá. Hay dos hormonas que van a formarse desde acá como pre-pro-hormonas, luego va bajando pro-hormona y finalmente la hormona madura sale de la neurohipófisis y van directo a sus órganos clave. ¿Okay? Estas dos sencillitas, oxitocina, antidiurética. Mientras todas las otras son las que necesitan hormonas liberadoras, todo lo que hemos hecho. ¿Ok? ¿Entendido? Muy bien. Como son las 7:55 y este pedacito era el más